en esta tarde. Y desde Brasil nos vamos a México. Ya la tenemos en sala a Edurne Ochoa. Ya te estoy viendo, querida Edurne. Ella llega desde México. Es presidenta de 33 Mujeres, agencia especializada en comunicación con perspectiva de género, empoderamiento y liderazgo femenino. Es directora del Cuerpo No Miente, firma especializada en comunicación estratégica e imagen política. Ex subsecretaria de Igualdad Sustantiva de Género del Gobierno del Estado de Puebla. Es consultora política, feminista y activista por los derechos políticos de las mujeres. Comenzó su carrera en el sector gubernamental como encargada de imagen y comunicación estratégica de diversos partidos políticos, candidatos, diputados y presidentes municipales. Los últimos años los ha dedicado a trabajar en el empoderamiento de las mujeres. De esta manera le damos la bienvenida a Edurne Ochoa. Bienvenida. Muchísimas gracias, querida Marcela, a ti y a todas y a todos los que hacen posible este segundo Congreso Mundial de Mujeres Políticas. La realidad es que me parece que son muy necesarios, pero además disruptivos justamente ante todo este embate tan androcéntrico de lo que representa el poder, el liderazgo y los espacios de elección popular. Por eso yo festino y además agradezco muchísimo que me hayan invitado en esta segunda ocasión, en esta segunda jornada, y me voy a permitir compartir mi pantalla justamente para poder hablar sobre los gobiernos violeta. Espero que se vea bien. Si hay algún tipo de falla, por favor, háganmelo saber. Perfecto, Sara. Perfecto, querida Marcela. Bueno, pues comienzo hablando de la importancia de los gobiernos violeta, por supuesto, para tener un mundo sin discriminación, que sea incluyente y con perspectiva de género. Me parece que durante todas estas pláticas hemos podido entender estas desigualdades y asimetrías históricas que vivimos las mujeres, que están fundamentadas en nuestro sexo, en nuestro género, y que a las mujeres se nos ha destinado o confinado al espacio campañas violeta, que también la estaré mencionando, y algunos puntos que me gustaría que quienes estamos aquí pudiéramos impulsar como una agenda global latinoamericana. Creo firmemente que la igualdad sustantiva tiene que ser una acción global a favor de los derechos humanos de las mujeres y, por supuesto, de las diversidades que existen en el mundo. Para que podamos tener un gobierno violeta, me gustaría partir de lo que es la expresión del poder patriarcal. Y el poder patriarcal finalmente es esta heterodesignación que nos han facultado históricamente entre hombres y mujeres. Les decía, esta asignación del espacio privado y público, en donde nos han dicho qué es lo que tenemos que ser las mujeres. Las mujeres tenemos que ser pues las cuidadoras, las enfermeras, las maestras, las que podemos hacer todo tipo de sacrificios en pro de la familia. Sin embargo, los avances a favor de los derechos humanos de las mujeres ha hecho que cada día más mujeres ocupen espacios de elección popular, ya sea por cuotas o por una paridad representativa y constitucional, como es el caso de México. Decirles que este poder patriarcal es importante que lo entendamos y lo fundamentemos con esta perspectiva de género, porque cuando entendemos que estamos paradas y parados en una estructura patriarcal, en donde la medida universal es lo masculino, en donde quien tiene las facultades y atribuciones de poder, de liderazgo, de toma de decisión, en donde se ha estudiado el cuerpo de los hombres para los hombres, en donde se ha estudiado la filosofía, la ciencia, las leyes de los hombres hacia los hombres, pues sin duda las mujeres hemos quedado fuera justamente de este tipo de decisiones y de contextos en donde deberíamos justamente ser tomadas en cuenta en los gobiernos, porque conformamos el 50% de la población. No somos un grupo minoritario, somos el 50% de la población, y en muchos países como en el mío,
somos más del 50% de la población. No somos un grupo vulnerable, sin embargo, este sistema patriarcal que oprime a hombres y a mujeres no ha permitido justamente que se vea desde otra mirada, desde otro contexto, sin discriminación, con inclusión y sin violencia, justamente el paso de las mujeres o la irrupción de las mujeres al espacio político. Esta desigualdad de género, sin duda, es el resultado de estas concepciones sociales sobre estos roles de género entre mujeres y hombres, pero lo peor es que se termina concretando siempre en las leyes, en regulaciones y en políticas públicas. Para que un gobierno sea verdaderamente incluyente, respete los derechos humanos y tenga perspectiva de género, tenemos que aceptar justamente esta asimetría histórica, estas desigualdades históricas entre hombres y mujeres. Si pensamos que tenemos ahora mismo una igualdad formal, pero no sustantiva, vamos a cometer muchísimos errores. Si bien es cierto, el primer artículo en la Carta Consagrada en los Derechos Humanos habla sobre la igualdad, el cuarto y séptimo artículo sobre la no discriminación, la realidad es que de facto en lo sustantivo, en la ejecución real de los derechos humanos de las mujeres, existen muchas desigualdades. Y cuando entendemos justamente que hay una disparidad, que hay una asimetría histórica en nuestros pueblos latinoamericanos y en el mundo entre hombres y mujeres, con esta mirada y con esta perspectiva, podemos generar políticas públicas, acciones, proyectos y programas que ayuden a ir cerrando las brechas de desigualdad, a ir cerrando las acciones que discriminan, que excluyen a las niñas y a las mujeres, y con esto, por supuesto, ir cerrando, erradicando todas estas violencias que se vienen exacerbando en nuestros países, en nuestros territorios y en nuestros pueblos. Esta desigualdad de género, repito, la tenemos que tener muy clara y muy consciente con esta perspectiva de género, con estas gafas violeta, porque no podemos seguir negando que las mujeres en Latinoamérica no hemos logrado conseguir la autonomía física, la autonomía económica y, por supuesto, la autonomía política. No puede haber una mujer que asuma su autonomía política si no tiene autonomía económica. Es decir, de nada nos está sirviendo en este momento de manera sustantiva, no así en lo formal, en las leyes, que haya principios de paridad 50-50 o cuotas. Si una mujer no tiene autonomía física, es decir, no tiene acceso justamente a estos liderazgos, a decidir si puede o no participar en un proceso de elección popular, si puede ir a reuniones políticas o públicas, no tiene esta autonomía física porque aún depende de un varón o de una figura patriarcal, pues entonces difícilmente va a poder tener esta independencia económica. Al no tener esta independencia económica y poder solventar sus propios gastos, el poder meterle o financiar una campaña, posicionamiento, el tema de las redes sociales, el tema de la participación política, que ustedes saben que siempre requiere un recurso económico, pues difícilmente podrá generar estructuras, redes, alianzas que le permitan además tener esta autonomía política. Yo sigo sosteniendo que no existe un solo liderazgo aún en Latinoamérica de una mujer que tenga autonomía y libertad política. Arriba de nosotras siempre hay un presidente de partido, un coordinador de una bancada, un líder masculino que nos sigue diciendo qué podemos y qué no podemos hacer. Y ante un decir no estoy de acuerdo, ante un alzar la voz, ante un manifestarnos en contra de lo que se está proponiendo en la vida interior de nuestros institutos políticos o de la vida pública de nuestro estado, municipio, territorio, siempre vendrá un castigo que se ve reflejado en violencia en algunas de sus diferentes vertientes. En este caso podría ser la violencia política contra las mujeres en razón de nuestro género. Por eso es tan importante que los gobiernos justamente entiendan que las tres autonomías son indispensables en el momento en que se van a configurar, en el momento en que van a hacer planes o proyectos nacionales o estatales o municipales de desarrollo, así como políticas públicas, iniciativas de ley, exhortos y cualquier acción, proyecto o programa que vaya encaminado a reducir las brechas de desigualdad, a erradicar la violencia y a erradicar la discriminación contra las mujeres. Veníamos hablando de las campañas con perspectiva de género, que en sus países el próximo año habrá también campañas en Latinoamérica, y es muy importante partir del entendido que para que pueda existir un gobierno violeta tiene que haber previamente una campaña con perspectiva de género y derechos humanos. Aquí solamente enuncio 10 temas importantes de todo lo que representa la feminización de la política y de lo que vengo hablando desde 2018. Primero decirles que todas estas campañas con perspectiva de género deben de verse reflejadas en la paridad desde
la campaña. Es decir, nuestros equipos, quienes nos acompañen, por supuesto, también deben de ser mujeres que ocupen espacios importantes, no espacios estereotipados o con roles asignados en donde siempre se nos manda a comunicación o se nos manda a un tema de eventos o simplemente se nos manda a armar estructuras sin que verdaderamente se reconozcan nuestros liderazgos. La feminización del lenguaje o el lenguaje incluyente, que es un tema que sigue siendo muy polémico a nivel latinoamericano, tiene que ver con cómo llevamos lo femenino al espacio público, cómo hablamos de gobernadoras, de presidentas, de senadoras, de lideresas, cómo feminizamos el lenguaje, porque lo que no se ve y lo que no se dice no existe. Cuando empezamos a feminizar el lenguaje, cuando empezamos a ser inclusivo también de las diversidades, el lenguaje, podemos hablarle entonces a toda una colectividad. De lo contrario, seguimos hablándole solamente a un porcentaje de la población. La comunicación de propaganda, de afiches, los spots de radio, de televisión, no deben de ir cargados de estereotipos ni de roles de género y debe de haber propuestas siempre dentro de los planes, dentro de las plataformas para el 50% de la población que somos las mujeres. Solamente logramos vislumbrar cuando se hacen mediciones, cuando buscamos justamente de qué se está hablando, que las mujeres estamos destinadas a programas sociales, a entrega de despensas, de apoyos, que nada fortalecen nuestras autonomías físicas y económicas, sino nos siguen vulnerando en el espacio laboral. ¿Por qué? Porque en el mundo las mujeres ocupamos el 60% del mercado informal. Esto significa que no tenemos derecho o acceso a mucho de lo que la ley formal nos debería de dar y de dotar, por lo cual las mujeres justamente en cierto camino empezamos a precarizar nuestra vida y por eso hablamos de la feminización de la pobreza. Por eso es tan importante estas propuestas para la mitad de la población. Para los grupos vulnerables también es muy importante, personas con discapacidad, la comunidad LGBT+, privadas de su libertad, indígenas, rurales, urbanas, con diferentes interseccionalidades. Es importante también hablarles y hacer justo proyectos y programas para estos sectores de la población. Todos los comunicados de prensa y todas las ruedas de prensa deben de ser incluyentes. Hay que capacitar a nuestros equipos y tener unas plataformas de gobierno que sean multiculturales e interseccionales. Muchos tenemos todavía en nuestros países grupos indígenas, grupos que siguen teniendo usos y costumbres muy arraigados en donde no se permea el derecho justamente de las mujeres a la salud, a la educación, a la actividad política y a muchos derechos, por ejemplo, sexuales o reproductivos. El tema de la feminización de la política tiene mucho que ver con cómo deconstruimos la forma tan androcéntrica y patriarcal que históricamente se ha ejercido justamente cuando se ostenta el poder. Nos parece o me parece que desde la feminización de la política, con campañas con perspectiva de género y derechos humanos, podemos ir cambiando o resignificando lo que es el poder, lo que significa la comunicación política, lo que significa justamente el arribo, la irrupción de las mujeres en el espacio público, sin que esto signifique el punto número 10, violencia política contra las mujeres en razón de su género. Ser mujer y querer acceder a espacios de toma de decisión o de liderazgo no debe de valernos violencia, acoso, hostigamiento y, por supuesto, tampoco la vida. Hay feminicidios dentro de la política y es muy preocupante que esto siga sucediendo y se siga exacerbando por nuestro arribo. Porque recuerden que llegar a un espacio público significa quitar privilegios, y quitar privilegios mueve estructuras, mueve condiciones económicas, mueve el statu quo. Y justamente esto es lo que no se quiere seguir con la misma normalidad que ha imperado hasta el día de hoy. Por eso pasamos justamente de estas campañas a los gobiernos con perspectiva de género, con derechos humanos, y son estos gobiernos violetas de los que les quisiera hablar y cómo deberían de estar integrados solamente en una pequeña parte integral de todo el modelo que proponen los gobiernos violeta, pero lo hago rápido por el tiempo. Es importante decirles que los gobiernos violeta le tienen que apostar primero que nada a la paridad. Es decir, de nada nos sirve a las mujeres, al Frente Amplio Feminista o a todas las luchadoras o defensoras de derechos humanos que nos digan en el discurso que las mujeres estamos presentes, que va a haber política pública, que va a haber presupuesto, que nos pongan en sus grandes discursos si en realidad
las mujeres no formamos parte de los espacios de toma de decisión desde la campaña y en el momento en que se asume y se ejerce el gobierno. Es importante esta paridad y que la paridad sea vertical y sea horizontal y sea transversal. Eso significa que nos queremos en lugares de secretarías de Estado, nos queremos en direcciones, nos queremos en los lugares en donde se toman decisiones trascendentales para la vida pública de nuestros países. Lo segundo es que deben de haber políticas públicas encaminadas a la búsqueda de la igualdad y la no discriminación. Si tenemos un gobierno paritario, pero resulta que en la ejecución, en el de facto, no se genera esta igualdad sustantiva, solamente la igualdad formal, difícilmente vamos a poder generar verdaderamente condiciones para que las mujeres salgan de la pobreza, salgan de la falta de conectividad. Hay más de 200 millones de mujeres que no tienen acceso a Internet, por ejemplo. Eso es un tema de falta de política pública con perspectiva de género. Las mujeres tenemos diferentes vertientes y causales de las violencias estructurales que sufrimos diariamente por el simple hecho de ser mujeres. Por eso estas políticas públicas tienen que tener esta visión, esta perspectiva de género y estar perfectamente bien diagnosticadas a través de un atlas de riesgo, de desigualdad y de violencia de nuestros territorios. Les repito, no es lo mismo ser mujer rural que ser mujer urbana, que ser mujer indígena, con una discapacidad, mujer de la comunidad o de la tercera edad. Hay muchas interseccionalidades étnicas, culturales y raciales que finalmente hacen diversos justamente nuestras necesidades y lo tenemos que ver así. Si no se ejecutan las políticas públicas de esta manera integral e interseccional, pues también estaremos solamente atacando a un pequeño segmento de la población. Los planes de gobierno, por supuesto, deben de tener perspectiva de género y de derechos humanos. Hoy mismo un gobierno violeta le apuesta justamente a que se vean estas asimetrías y que estas asimetrías que reconocemos y que vemos podamos finalmente generar planes y proyectos en nuestras acciones de gobierno, no solamente con mujeres que ocupen espacios de toma de decisión, no solamente con políticas públicas, sino transversalizando esta perspectiva de género en absolutamente todos los espacios de decisión política que nuestros territorios o que nuestros países ocupan. No nos basta solamente un instituto de las mujeres o una secretaría de las mujeres o que nos metan en las instituciones de grupos o personas vulnerables. Necesitamos transversalizar la perspectiva de género porque las mujeres finalmente tenemos estas diferencias que nos hacen vivir la realidad en el espacio público, en el espacio de movilidad, en el espacio de salud, en el espacio educativo, en el espacio que ocupemos finalmente hay diferencias por el simple hecho de ser mujeres. Yo pongo mucho un ejemplo siempre porque tenemos 700 variantes de diferencia por no tener perspectiva de género en enfermedades médicas. Es decir, si yo ahora mismo les digo a ustedes que me digan mujeres u hombres que están siendo causa o que tienen ahora mismo un conato de infarto, pues seguramente me van a decir que la manera de poderlo entender es que empieza a haber dolores en el pecho, que empieza a haber dolores en el brazo. Sin embargo, las mujeres nos infartamos en el estómago, nos infartamos a través de la contracción de la mandíbula y por eso sigue siendo una de las principales causas de muerte en Latinoamérica los infartos en mujeres, porque la medicina no tiene perspectiva de género, porque el mundo como medida universal ha sido lo masculino. Se han estudiado los cuerpos de los varones para los varones y en este sentido las mujeres seguimos muriendo por esta causa porque en la bibliografía médica no viene justamente estudiado el cuerpo de las mujeres. Por eso, desde esta cosa tan pequeña e ínfima que podría suceder en un tema de política pública con perspectiva de género, se debe de transversalizar en absolutamente todos los planes de gobierno para que verdaderamente las mujeres, con estas diferencias y asimetrías históricas que tenemos, podamos ser generadoras de cambio y se nos pueda dar presupuestos, soluciones y acciones para poder tener estas autonomías de las que les hablo, la física, la económica y la política. Tener de manera permanente capacitado el equipo es muy importante porque esto nos va a ayudar a la erradicación de violencia hacia las mujeres y a las niñas, por supuesto. Me parece que es muy importante que generemos conciencia dentro de los equipos de gobierno. El fortalecimiento justamente de los derechos humanos, de la no discriminación, de la perspectiva de género, hará que sensibilicemos a todo un gabinete, a todo un equipo de trabajo dentro de los gobiernos. Porque si solamente, repito, pensamos que las instancias de las mujeres son las encargadas de las cosas de las mujeres,
pues difícilmente vamos a hacer un gobierno violeta que incluya, que no discrimine, que no violente y que le dé cabida justamente a presupuestos reales. Y aquí esto de presupuestos reales son muy importantes de mencionar, porque desafortunadamente no existe en toda Latinoamérica gobiernos que destinen más del 5% de su presupuesto nacional o municipal o estatal a las mujeres. Se sigue destinando un presupuesto justamente, repito, para las instancias, para grupos vulnerables, para el tema de niños, niñas, mujeres, personas con discapacidad y comunidad LGBT+, nos meten en este mismo espacio, sin entender, repito, que somos la mitad de la población. Por eso el presupuesto es tan importante y fundamental, no solamente para el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, en donde los propios partidos no destinan un presupuesto real para este fortalecimiento e irrupción de las mujeres al espacio político, sino los propios gobiernos no generan o etiquetan este presupuesto justamente para que las desigualdades, las discriminaciones y las violencias entre hombres y mujeres vayan bajando, se vayan erradicando. Por eso la campaña debe de ser una campaña permanente. Los gobiernos violeta están en campañas permanentes. Toda esta discriminación, por supuesto, en un tema de presupuesto, tiene que ver con que no nos voltean a ver, que no les interesa justamente la vida de las mujeres y las desigualdades. Y esto finalmente también hace que las decisiones no puedan ser tomadas correctamente. Por eso un gobierno violeta genera datos desagregados por sexo y por género para entender justamente cómo tenemos que implementar políticas públicas, cómo tenemos que generar estos proyectos y presupuestos para que verdaderamente impacten la vida de las, de los y de les ciudadanos, porque les es un tema muy importante de la diversidad y la disidencia. Hemos pensado en un mundo binario, hombres y mujeres, pero también nos hemos olvidado de esta diversidad sexual que existe en el mundo y que también tiene sus propias luchas y sus propias causas. Por eso la importancia de la inclusión y de la no discriminación dentro de un gobierno violeta. La comunicación social, que es la comunicación de gobierno, que es lo que haces, porque comunicar es gobernar o gobernar es comunicar, como lo quieran decir, finalmente es muy importante porque desde ahí se empiezan a romper estas violencias simbólicas, se empiezan a erradicar los estereotipos, los sexismos, los roles de género, que siguen disminuyendo justamente a las mujeres. Cuidar las declaraciones de las o los mandatarios, de los funcionarios o las funcionarias, los comunicados de prensa, la comunicación de gobierno, es muy importante justamente para no perpetuar estos estereotipos sexistas que nuevamente siguen transgrediendo los derechos de las niñas y de las mujeres. Todo comienza desde esta voluntad política, desde el gobierno, desde lo que se comunica y cómo se comunica. Hablamos aquí de liderazgos de mujeres en Latinoamérica. Verdaderamente nos estamos viendo visualizadas en los afiches, en la comunicación de gobierno. Verdaderamente estamos inspirando y diciéndole a las juventudes que vienen más atrás de nosotras, que pueden ser jefas de Estado, que pueden ser embajadoras, que pueden ser diputadas, senadoras o cualquier tipo de actividad pública que deseen ejercer. Eso también es finalmente comunicación y esa comunicación genera realidades y construye sociedades. Por eso es tan importante que los gobiernos violeta inviertan en una comunicación social con perspectiva de género y a favor de los derechos humanos. Porque de lo contrario, las mujeres seguimos estando despolitizadas y vivir en un mundo, en un espacio despolitizadas significa mucho más violencia, significa normalización de la violencia política o cualquier tipo de violencia de las que todas hemos sido sujetas en algún momento de nuestra vida. No conozco una sola mujer que me diga que no ha sufrido algún tipo de acoso, hostigamiento, violencia digital, física, verbal, patrimonial, digital o política, porque todas finalmente vivimos en esta estructura que nos violenta día a día y nos discrimina. Por eso la comunicación forma parte total y fundamental de los gobiernos violeta en la estructura, en la forma o en la manera o en el modelo en que se estructura, se diseña, se implementa un plan municipal, estatal, nacional o un proyecto de política pública o leyes, exhortos, marcos jurídicos en donde se vean garantizados los derechos humanos de las mujeres, porque tenemos que seguir reiterando que las mujeres somos humanas, por lo cual somos sujetas a esta Carta Magna de Derechos Humanos, en donde finalmente pareciera que las mujeres no somos humanas, que somos lo otro, lo segundo o lo que no importa. Por eso hay que luchar por estos gobiernos violeta y la inclusión. La perspectiva de género es muy importante, es esta capacidad o esta herramienta justamente
de ver estas asimetrías históricas entre hombres y mujeres. Entender que se han dado en esta división sexual del trabajo, en donde nos han dicho cómo tenemos que ser las mujeres, qué tenemos y qué no tenemos que hacer, y qué tienen y qué deben de hacer los varones. Cuando tenemos perspectiva de género, entonces podemos ahora sí englobar acciones, políticas públicas, marcos jurídicos, normativos, lineamientos, estructuras y todo un andamiaje justamente que nos ayude a poder, repito, tener gobiernos incluyentes que no discriminen, que verdaderamente tomen en cuenta a la mitad de la población. Es importante decirles que no tenemos que inventar el hilo negro. Finalmente, para eso ya existen instrumentos internacionales, instrumentos como Beijing +25, como la CEDAW, que tiene que ver con toda la forma de erradicación de violencia contra las mujeres y no discriminación, como Belém do Pará, como marcos normativos finalmente e instrumentos internacionales que nos van a ayudar justamente a desarrollar la política pública, los planes de gobierno, para que podamos, repito, tener perspectiva de género y no dejar atrás ni afuera al 50% de la población, que son las niñas, las jóvenes y las mujeres. Hay 188 estados parte justamente de estos planes internacionales, por lo cual hay que revisar y hay que exigir. Si son aquí gobierno, piensa ser gobierno, tener perspectiva de género y ver cómo van a gobernar o cómo van a hacer sus propuestas en campaña para asumir un gobierno violeta, incluyente, que no discrimina, con perspectiva de género y de derechos humanos. Si son asesores o asesoras, bueno, pues leer justamente estos instrumentos internacionales para saber cómo los podemos alinear en las plataformas, en las propuestas, en los planes y en los presupuestos o en las políticas públicas o iniciativas de ley. Pero además, si son ciudadanía, también saber que somos sujetas de derechos humanos y que podemos ser también quienes exijamos o estemos garantizando o observando el quehacer de los gobiernos. Es decir, no solamente depende del gobierno hacer que verdaderamente se lleven a cabo este tipo de acciones. La ciudadanía tiene mucho que ver en la incidencia política, en cómo alzamos la voz, en cómo nos manifestamos y cómo participamos y somos copartícipes de las decisiones políticas y públicas de nuestros territorios, independientemente del espacio físico que ocupemos. Por eso es tan importante que haya el involucrarnos en 3 canales, en 3 sentidos fundamentales en la vida y en las decisiones públicas de nuestros países. En el tema de las leyes, bueno, pues hay que tener siempre un trabajo muy coordinado con lo ejecutivo, con las legislaturas, con los congresos, con quienes llevarán a cabo estas leyes y podrán justamente garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el acceso de las mujeres a la igualdad en todos los aspectos que tenemos ahora mismo de desigualdad económica, en temas de salud, en temas políticos. Es decir, las leyes justamente nos ayudarán a fortalecer estos gobiernos violeta de manera integral, en donde busquemos estas coincidencias, chequemos nuestros marcos jurídicos, legales, estos instrumentos internacionales y podamos ceñirnos justamente. Recordar que también representamos la voz de una población extensa y que en la medida en que hagamos más incluyente nuestros gobiernos, que tengamos derechos humanos garantizados, sustentados y además bien reforzados y visualizados, observados, será en la medida que también la ciudadanía comience a confiar en nosotros o en nosotras, dependiendo del cargo que estemos ocupando. Ahora mismo la ciudadanía empieza a involucrarse mucho más en los procesos políticos. La ciudadanía empieza a buscar una nueva forma o un nuevo modelo de liderazgo, un nuevo modelo de ejercer el poder, en donde son copartícipes, en donde hablan de transparencia, de acceso a la información, de datos abiertos, en donde hablamos de derechos humanos, en donde hablamos de muchas cosas que antes no se hablaban. Por eso es importante dar este paso justamente y atrevernos a proponer algo, porque además este atrevernos a proponer algo también habla de una disrupción y de un estar desafiando a un statu quo. Pero este desafío justamente tiene que ser una acción global por los derechos humanos de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes. Es importante, les repito, que partamos y que entendamos estas desigualdades históricas, que lo podemos o lo podamos verdaderamente llevar a la práctica en la campaña, pero lo más importante es que no solamente se queden promesas de campaña, sino que verdaderamente aterrice en los gobiernos.
No conozco hasta el día de hoy un gobierno que de manera integral verdaderamente esté apostándole a presupuesto destinado al 50% de la población, que haya cambiado completamente su comunicación de gobierno para que no sea sexista, que transversalice la perspectiva de género, la institucionalice y la aplique. Una cosa es lo que existe en el papel y otra cosa es lo sustantivo, lo que verdaderamente garantiza los derechos de las mujeres, el acceso a la justicia, la educación, a la salud, etcétera, y que verdaderamente se vea aplicado en la norma, en la ley o en la regla. De nada nos sirve tener grandes documentos si no son verdaderamente aplicados a la vida diaria de las y de los ciudadanos. Y por supuesto, leyes, somos países que tenemos muchísimas leyes. El gran problema es que sigue siendo, les repito, una igualdad formal, no una igualdad sustantiva. Las leyes finalmente ahí están, pero si no se llevan a la práctica, si no se van volviendo progresivas de manera escalonada, de acuerdo a la coyuntura política, social y económica que vivan nuestros países, pues difícilmente vamos a ver avances justamente o cambios estructurales en la sociedad. Los gobiernos también tienen una profunda responsabilidad en la prevención, en la educación y en la atención de todos estos temas que estamos tocando, porque también es cierto que se debe de socializar con la ciudadanía. Un gobierno que informa, un gobierno que se abre, un gobierno que le pide justamente a la ciudadanía que participe, es un gobierno que muchas veces se cree puede ser vulnerado. Yo les diría que más bien es un gobierno que está dispuesto justamente a entablar conversación, reflexiones, diálogo, que puede ir de manera escalonada obteniendo progresividad en la toma de decisión, en las acciones, no así en los derechos humanos. Estos, finalmente, el derecho a la igualdad no es un derecho progresivo, es un derecho que se tiene que cumplir. Sin embargo, hay otros derechos progresivos, sociales, económicos, que se pueden ir generando a través de esta voluntad política que sin duda las mujeres y muchas consultoras y muchas activistas y muchas feministas y un frente amplio de mujeres estamos pidiendo a nivel latinoamericano. Las mujeres existimos porque resistimos. Las mujeres existimos porque estamos ocupando y irrumpiendo el espacio público. Las mujeres queremos la paridad de todo en todo, ya, ahora, no mañana. ¿Por qué? Porque no somos un grupo vulnerable, sino somos un grupo al que más bien un segmento de la población, porque no somos un grupo al que históricamente le han vulnerado sus derechos. Si seguimos pensando que los institutos o las secretarías, que son los mecanismos para el adelanto de las mujeres, son absolutamente lo único que podemos exigirle a un gobierno, nos vamos a equivocar. Si bien es cierto, estos mecanismos vienen justamente en la Declaratoria de Acción de Beijing, en donde hablan de dos temas fundamentales a trabajar, que es la no violencia y no discriminación, así como la igualdad sustantiva. Estos dos mecanismos para el adelanto de las mujeres se ven consagrados o reflejados en estos institutos o secretarías de las mujeres. Pero ¿cuánto financiamiento están teniendo? ¿Verdaderamente tienen la posibilidad de incidir en la política pública? ¿En realidad tienen rango de gabinete y pueden subirse a hablar con los secretarios de Estado para pedirles acciones contundentes, reales, permanentes, presupuestos para ir cerrando estas discriminaciones, estas violencias y estas desigualdades? Me parece que no. Me parece que sí hay que fortalecer a los institutos de manera autónoma, hay que fortalecerlos, dotarlos de presupuesto, de infraestructura, de capital humano, de pues capacitación permanente de estos marcos jurídicos. Hay que garantizar y salvaguardar su autonomía. Sin embargo, también es importante que se transversalice la perspectiva de género en todos los espacios, porque si no se nos sigue confinando a un solo momento, a un solo lugar, a un solo espacio, y esto no es un gobierno que verdaderamente tenga perspectiva de género, inclusión, no discriminación y respeto a favor de los derechos humanos de las mujeres. Fortalezcamos, sí, estos institutos y mecanismos para el adelanto de las mujeres, transversalicemos la perspectiva de género en los gobiernos violeta, hagamos de esta acción sustantiva, que es la igualdad de los derechos, una acción global latinoamericana. Entendamos y partamos de este punto de la desigualdad histórica que vivimos hombres y mujeres y que no podemos seguir mermando nuestra autonomía, nuestras autonomías físicas, económicas y políticas por seguir calladas o pensando finalmente que no somos tomadoras de decisiones. Rapidísimamente hago un recorrido por un tema de una hoja de ruta que me parece les puede ser importante.
¿Qué tenemos que hacer? Por supuesto que siempre vamos a partir de la voluntad política. Si no existe voluntad política, bueno, pues entonces no tenemos absolutamente nada. Pero también tenemos que entender que hay organismos, partes e internacionales que hacen estas exigencias a las que podemos también hacer referencia o tener acercamientos para ir viendo cuáles son los avances en nuestros países, sobre todo como gobiernos violeta. Un gobierno violeta es un gobierno que cada 4 años ante la CEDAW presenta los avances, por ejemplo, de cómo ha implementado política pública, presupuesto en lo formal, pero en lo sustantivo también, cómo estas acciones que se tomaron y se designaron cambió y transformó la vida, por ejemplo, de las niñas, de las jóvenes y de las mujeres. Para entenderlo hay que problematizar siempre en nuestro contexto, no sé de qué parte de toda Latinoamérica nos vean. Hay que saber cuál es el problema con el que vamos a partir y que este problema justamente lo llevemos a un territorio y entendamos las diferentes visiones que tenemos que implementar. Una vez que conocemos el problema, que sabemos el estado que guarda, podemos generar marcos jurídicos. Estos marcos jurídicos nos van a garantizar un avance en la futura creación de leyes para la no discriminación y cerrar las desigualdades entre hombres y mujeres. Una vez que existan estos marcos jurídicos, tenemos que también que luchar y que exigir un presupuesto real. Les repito, no sirve absolutamente de nada tener solamente instancias de mujeres en los gobiernos violeta, sino un presupuesto escalonado, progresivo, real, a favor de los derechos humanos de la mitad de la población. Y con esto vamos a poder ir garantizando que la igualdad sustantiva, la no discriminación y no exclusión de las mujeres sea una realidad en Latinoamérica. Hay que evaluar finalmente también nuestro sistema educativo. No tengamos que llegar a lo último, que es lo correctivo o lo punitivo. Eso realmente no cambia las sociedades y no cambia los entornos en donde vivimos. Me parece que la educación como medida de prevención es muy importante. Hay que revisar justamente qué estamos dándole a las infancias para que no sigan discriminando, perpetuando estereotipos y roles de género, actitudes sexistas, y que justamente esto haga que se imposibilite el avance sustantivo a favor de nuestros derechos en toda Latinoamérica. Estas acciones afirmativas o discriminaciones positivas también son muy importantes porque, recuerden, nos ayudan a ir cerrando estas desigualdades dentro de un entorno, dentro de una comunidad, dentro de un territorio, y en un momento en que se alcance finalmente esta igualdad sustantiva, estas acciones afirmativas tendrían que no ser necesarias. Ojalá y no hubiera tantas acciones afirmativas, pero las hay porque son obligatorias justamente para que las mujeres podamos transitar a favor de nuestros derechos humanos sin ser discriminadas, sin ser violadas, asesinadas, excluidas, violentadas de todas las maneras posibles que lo somos diariamente en Latinoamérica y en el mundo. Tener mesas multidisciplinarias como gobiernos violetas, abiertos, incluyentes, que escuchen y que homologuen finalmente acciones para poder incidir de manera exponencial. Cuando hay mesas multidisciplinarias podemos ponernos de acuerdo con sociedad civil, con quienes son expertos o expertas en la materia, con quienes encabezan las direcciones, las secretarías, las instancias, quienes son diputados, diputadas, senadores, directores, directoras, para que estemos todas y todas en la misma sintonía y entonces homologar justamente las acciones con perspectiva de género y derechos humanos hará que el avance realmente se materialice, pero además se vuelva exponencial. Le repito, no depende de una sola dependencia, sino tiene que ver de manera transversal con todo un gobierno. Decirles que hay que tener datos desagregados por sexo, lo que no se mide no existe. No sabemos si podemos avanzar, si podemos retroceder, si podemos corregir, o qué tipo de decisiones torales y fundamentales para tener un gobierno, repito, incluyente, que no discrimine, que no violente y que tome en cuenta la mitad de la población si no hacemos mediciones diarias. Todo quedaría, mediciones de manera permanente. Todo quedaría en percepciones individuales, colectivas o de un grupo de poder, mientras la realidad afuera, y le repito, en la zona urbana, en la zona rural, en los diferentes espacios que ocupamos, nuestros territorios, las mujeres, verdaderamente puedan cambiar. Les decía, la realidad de una mujer urbana, rural, con discapacidad de la tercera edad, migrante, privada de su libertad, tiene contextos completamente diferentes. Por eso la invitación, repito, es a que tengamos un gobierno incluyente, un gobierno violeta,
un gobierno a favor de los derechos humanos de las mujeres y que garantice acciones reales para que tengamos vidas libres de violencia y no discriminación, para que podamos cerrar las brechas de desigualdad en toda Latinoamérica. Ya basta de tanto discurso, hay que pasar a la acción, hay que exigir, hay que atrevernos a cambiar, les repito, y resignificar el poder, resignificar el gobierno, resignificar absolutamente todo lo que tocamos, porque si ha sido con una medida universal, que es la medida masculina, pues entonces esto significa que históricamente hemos estado excluidas las mujeres de las tomas de decisiones. No hace falta repetirles aquí que las mujeres hace poco más de 300 años ganamos el derecho a estudiar, a ir a la universidad, a trabajar, a hacer uso del recurso económico, a heredar, a divorciarnos, a votar y ser votadas. En fin, estos derechos los hemos tenido que ir ganando. Por eso es tan importante que los gobiernos tengan esta perspectiva de género, de derechos humanos y de no discriminación. Y los gobiernos, Violeta, finalmente es el que hagamos todas, todos, todes, que esta igualdad sustantiva sea una acción global. Me parece que tenemos que participar, me parece que tenemos que alzar la voz, tenemos que reflexionar, tenemos que debatir, tenemos que resignificar y sobre todo tenemos que proponer. Las mujeres que ahora mismo ocupamos espacios públicos, que tenemos incidencia, que somos voces públicas, tenemos una profunda responsabilidad justamente para ir generando mejores condiciones, un piso mucho más parejo en donde haya equidad e igualdad. Recuerden que la equidad es un tema de justicia, la igualdad es un tema de derechos y si buscamos igualdad sustantiva, buscamos reconocimiento pleno de los derechos humanos de las mujeres. Hagamos pues de esto una acción global y que cada día haya más gobiernos Violeta en todo Latinoamérica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edurne. Realmente una ponencia sin desperdicio. Voy a pasar a leerte algunos de los tantos mensajes que tenés en chat. Rina Rodríguez nos dice, excelente tema, saludos desde Ecuador, agradezco la oportunidad. Creo rotundamente que nosotros somos las que decidimos y tenemos que convertirnos en entes de propuestas más allá de muchos derechos que tenemos. Somos capaces de cambiar los tiempos, siempre y cuando tengamos la voluntad, la fortaleza y amor a lo que sigamos como meta, ya que los objetivos son diferentes independientemente del género. Tenemos que seguir fortaleciendo nuestra vocación. La vida como mujer es de retos, siempre y cuando tengamos autonomía con conciencia. Laura Rivas también nos dice, buena exposición. A manera de sugerencia sería importante compartir las presentaciones de la ponente. Muchas gracias. Felicidades, excelente participación, Ochoa. Cada una de las ponencias muy importantes. Saludos cordiales desde el bello municipio de Lerma, en el Estado de México. Muchas felicidades por la ponencia. Qué maravillosa exponente, señora Ochoa. Amena y directa. Un abrazo desde Sinaloa, México. Felicidades. Desde lejos de la provincia, La Altagracia, República Dominicana. Elizabeth Rijo. Al contrario, muchísimas gracias a todas y a todos, de verdad. Yo con mucho gusto comparto mi presentación, si me dicen dónde la hago llegar. Esto se trata de compartir. Yo tengo un lema y digo que el conocimiento, si no se comparte, no sirve. Y en la manera en que estemos enredadas a nivel Latinoamérica y sigamos luchando por nuestros derechos como mujeres, como sujetas políticas, creo que va a haber un gran avance a favor de los derechos de todas las mujeres, porque hoy mismo estamos en una desventaja histórica, veámoslo así, alcemos la voz, no tengamos miedo a desafiar al statu quo, cuestionemos absolutamente todos los mandatos
y por supuesto sigámonos en las redes sociales, conversemos y generemos grandes cadenas sororales a través de estos espacios. Muchísimas gracias de verdad, querida Marcela, por la invitación y a todas y a todos que nos hicieron el placer y acompañarnos, por supuesto, el día de hoy, y a todas las demás conferencistas que han estado durante estos días en el segundo Congreso Mundial de Mujeres Políticas. Les mando un fuerte abrazo. Querida Edurne.